Buenos días, hermanos. En esta mañana les invito a que oremos para dar inicio a nuestra clase de escuela dominical. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, en esta hora la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que nos guíes, que nos permitas aprender de ella, y una especial bendición para todos aquellos hermanos, amigos, familiares, Señor, que están padeciendo por causa de enfermedad, especialmente esta enfermedad que, que se padece, Señor, en estos días, que tú les puedas levantar con tu poder de su cama, Señor. Restáurales la salud, porque en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestros estudios en esta mañana, y ahora tenemos una lección que lleva por título Dios nos salva por Jesucristo. Y como cada domingo, cada lección tiene una verdad central. En esta ocasión, esa verdad nos dice que todas las personas tienen la oportunidad de presentarse delante de Dios con gozo al responder al amor de Dios que ofrece Jesucristo. Para introducirnos en el tema, les invito a que pensemos por un momento que para cada enfermedad que conocemos hay un medicamento o un remedio que conocemos o que los médicos saben para eliminar esa enfermedad. Para la presión arterial, pues es bien sabido que hay un medicamento que se llama losartán. Para la diabetes, pues la insulina, el ibuprofeno para el dolor, el paracetamol para la fiebre y el dolor también. En fin, la idea de pensar eso es que descubramos el remedio. Así como se ha descubierto el remedio o el medicamento para esas enfermedades en concreto, en esta mañana, al reflexionar en la palabra, descubramos el remedio para una enfermedad mortal que se llama pecado. Los estudios anteriores que hemos tenido nos han confrontado con dos verdades principales. Una es que Dios es el único que nos salva del pecado. Esa enfermedad mortal, pues hay un Salvador, y ese Salvador es Dios. Que Dios también, como una segunda verdad, es el que nos salva del pecado por amor. La razón de que Dios obre en nuestro favor para salvarnos es su amor. La pregunta básica entonces en esta lección es: ¿cómo hace Dios para salvarnos del pecado? Y la respuesta que tengamos nos va a dar el tema de la lección. Y esa respuesta es que Dios nos salva por medio de Jesucristo. Si reconocemos que el problema más grande del ser humano es su pecado, y esto le impide alcanzar la gloria de Dios, nos encontraremos que hay otro problema también mayor, que es cómo puede entrar el hombre en una correcta relación con Dios. ¿Cómo puede estar en paz con Dios? El judaísmo enseñaba que el hombre puede alcanzar esa relación siguiendo al pie de la letra lo que dice la ley. Si cumple todas las obras de la ley, llegará entonces a estar bien con Dios. Pero decir eso es quitarle toda posibilidad al ser humano de llegar a tener esa relación, porque el hombre es imperfecto y no puede alcanzar la obediencia perfecta. Entonces, ¿cuál es el verdadero remedio? Solamente mediante la muerte de Jesús es que el ser humano puede llegar a la salvación de su alma. Y Dios no oculta a nadie ese remedio para la enfermedad del pecado. Dios nos da a conocer el medio de la salvación y los resultados del perdón que recibimos en la muerte de Jesucristo. El punto número 1 de esta lección se llama Dios da a conocer el remedio para el pecado. Y encontramos la base bíblica en el capítulo 3 de Romanos, versos 21 al 26,
que dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo presenta lo funesto y terrible que es el pecado. Ha señalado con amargura que la ley coloca al hombre en una situación angustiosa, pues solo le señala que ha hecho lo malo, pero no le provee ayuda alguna para salir de esa maldad. Pero ahora, dice el verso 21, con esa frase empieza: pero ahora Dios ofrece un remedio. Ahora Dios proporciona una medicina eficaz. La enfermedad ha sido bien diagnosticada y se diagnostica como incurable. Pero la gran gravedad del hombre se convierte en una oportunidad para Dios. El remedio de Dios al entregar a su Hijo tiene que ver con lo que Dios puede hacer y ha hecho por el hombre. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede ganarnos el perdón de Dios. Solo lo que Dios ha hecho por nosotros puede lograrlo. Por lo tanto, el camino hacia la relación justa con Dios reside en la aceptación humilde del amor y la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. La justicia de Dios llega al obrar en la vida de una persona no ganándola, sino creyendo en el Cristo vivo. Alguien ha dicho que hay 3 ingredientes en la fe salvadora: fidelidad, creencia y confianza en una persona, en Jesucristo. La palabra todos que menciona el verso 23, cuando dice por cuanto todos pecaron, nos indica la universalidad del pecado. El Salmo 14, en los versos del 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del ser humano, es pecador. Y es pecador porque hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal. El Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es la condición desde un principio. Pero también el pecado es por decisión propia. Romanos en el capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí había un acto de voluntad, porque el pecado, además de ser naturaleza, también implica una decisión propia. Y toda esta condición le hace al ser humano estar lejos de la presencia de Dios. Pero aquí cabría preguntarnos entonces, ¿cómo es que Dios opera esta salvación? Y dice el verso 24 que leímos: siendo justificados gratuitamente por su gracia.
siendo justificados gratuitamente. Aquí está cómo opera Dios. Y justificados no quiere decir ser hechos justos, sino declarados justos. No es que seamos inocentes, sino que hemos sido declarados inocentes. Hemos sido absueltos. Hemos sido declarados justos, no inocentes, perdón. Hemos sido absueltos de la culpa. Dios absuelve a una persona culpable y la declara justa y le da la posición de una persona perdonada. Pablo declara que la base sobre la cual Dios opera su justicia es por la redención. Esa acción que implica pagar el rescate. Y Dios considera que ese rescate es suficiente para la liberación de toda culpa. Esa redención es por la fe en su sangre derramada, por la fe en la sangre que Cristo derramó. La solución entonces no está en la búsqueda inútil del esfuerzo humano. En su infinita misericordia, Dios nos está ofreciendo el remedio. El remedio, la medicina para esa enfermedad mortal para el hombre que es el pecado, es el Cristo crucificado. Para alcanzar el perdón no hay otra manera. La condición es que el pecador deposite toda su fe en Jesucristo. La pregunta en este momento sería si tú ya has recibido ese don de Dios por causa de haber depositado tu fe en Cristo Jesús. El punto número 2 se llama Dios da a conocer los resultados del perdón. Y tenemos la base bíblica en Romanos capítulo 5, versos 5 al 11, que dice de la siguiente manera. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto de partida de una nueva vida. Este es el punto de partida de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad. Dios ofrece bendiciones que le dan un nuevo significado a las experiencias de la vida. Y una gran bendición, resultado del perdón, es el amor de Dios que disfrutamos. Y es la explicación de nuestra salvación. Ese amor de Dios explica la salvación, porque nada de lo que nosotros hayamos hecho justifica lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca seremos merecedores de su amor. Otra verdad que resulta en bendición para nosotros, la bendición del perdón que recibimos, es que el amor redentor de Dios se expresó en la muerte de Cristo por los impíos. Y esta es la esencia del Evangelio. El amor redentor de Dios es por encima de cualquier amor humano, infinitamente más elevado y superior. Tal vez podemos encontrar algún tipo de amor
que alguien pueda hacer algo bueno por los suyos. Dice el verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Posiblemente hay alguien que haga actos de misericordia por una persona buena, mucho más difícilmente de encontrar lo que lo haga por un malo, pero definitivamente sería algo raro encontrar quien haga ese tipo de actos de misericordia, porque el amor redentor de Dios es por encima de cualquier manifestación humana, infinitamente más elevado y superior. Cuando no había esperanza alguna, Dios mostró su amor. Cristo mostró su amor al morir por nosotros. El pecador merecía la cruz, pero fue el Hijo de Dios quien pagó por nuestro rescate. Y ahí entonces fuimos declarados absueltos. La palabra reconciliación expresa el cambio de nuestra relación con Dios por medio de la fe. De condenados, por medio de la fe, fuimos declarados sin culpa. Y aquí entonces Pablo nos muestra un anticipo de la vida victoriosa que el creyente recibe por el poder de la resurrección. El Cristo resucitado vive en nosotros, como lo expresa Gálatas allá en el capítulo 2, verso 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una muestra del anticipo de vida que nos espera. Ahora podemos disfrutar de una vida en donde Cristo se manifiesta en nosotros. Y como punto número 3 encontramos un canto de gratitud. Y tenemos la lectura en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, que dice de la siguiente manera. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta salvación que obtenemos por amor provoca en nosotros el canto del verso 11 que ya leímos anteriormente. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos motivos de sobra para alabar y agradecer continuamente a Dios por su amor redentor. Dios nos ha sacado del dominio y la esclavitud del pecado y nos ha trasladado a un nuevo dominio, al reino de Jesucristo. Esa es una gloriosa bendición. La palabra perdón en el griego es enviar lejos. Dios ha puesto nuestros pecados tan lejos que ya no se acuerda de ellos. Dios nos ha aceptado en su familia, nos ha hecho sus hijos por medio de Jesucristo. Como mencioné al inicio, muchas enfermedades tienen ya un remedio disponible para su cura. En estos días vivimos el ataque de una enfermedad para la cual todavía no se encuentra su remedio específico. Se atacan sus efectos, pero no la cura definitiva. Al descubrir que Jesucristo es el remedio para el mayor problema del ser humano, debemos hacer dos cosas. Hacerte de ese remedio y por fe recibir a Cristo en tu corazón, si es que no lo has hecho, o compartir ese remedio con quienes se encuentran en la condición más triste que puede haber, estar separado de Dios. Dios les bendiga en esta mañana.